Iniciamos la jornada académica con la conferencia titulada Presentación del Código y Disposiciones Generales, a cargo del doctor Leonardo Corredor Avendaño, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Inicialmente extiendo un saludo a la distancia al doctor Iván Mauricio Arenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también a los magistrados Víctor Julio Díaz Usme Perea y al doctor Juan Carlos Espeleta Sánchez, presidente y vicepresidente de la Sala de Casación, quienes están por acompañarnos. A los demás integrantes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aquí presente la doctora Marjorie Zúñiga, al doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, a la doctora Claudia Regina Espósito Vélez, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Hugo Quintero Bernate, vicepresidente de la Corporación de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo muy especial a los demás dignatarios, magistrados y magistradas de las salas laborales mixtas y únicas de los tribunales superiores de los 34 distritos judiciales del país. También a los jueces, juezas y demás personas empleadas de los juzgados laborales, civiles con funciones laborales y promiscuos de Colombia. Por último, también un saludo muy especial a mis compañeros magistrados auxiliares de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y también a las personas que nos oyen y nos ven por redes sociales, canales de comunicación y demás. Yo quiero dedicar estos 30 minutos a una lectura práctica, pero técnicamente rigurosa, de los principios generales y de las disposiciones estructurales del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, obra que está a la mano de todos y cada uno de ustedes y que fue expedida mediante la Ley 2452 de 2025 y que entrará en vigencia un año después de su publicación, un poquito después, el 6 de abril, luego de la Semana Santa, con un régimen de transición para los procesos ya iniciados y un mandato expreso de formación para jueces y litigantes que estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por el parágrafo segundo del artículo 330 de la citada Ley 2452. Voy a dividir la conferencia en 11 puntos y unas breves conclusiones con una tesis muy sencilla. El código no es solo un cambio de trámite o una reforma, es una codificación completa que reorganiza el sistema, redefine el rol del juez, digitaliza el expediente, refuerza la oralidad e introduce instrumentos de eficiencia tales como la sentencia anticipada, la renovación del proceso ejecutivo y la inclusión del proceso monitorio del trabajo y de la seguridad social, sin renunciar de ninguna forma al sello garantista del proceso laboral. Entonces, entro en materia. Primer punto, que es el arranque, la partida. ¿Qué se expidió y qué reemplaza? Este código nace con dos pretensiones integrales. Por un lado, establece su ámbito de aplicación, tal y como lo dijo el doctor Luis Benedicto Herrera, autónoma, completa y específica para los asuntos de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social. Por el otro, cierra el ciclo de 7 décadas de reformas dispersas. La regla la denomino de forma expresa. Se derogan las disposiciones contrarias y especialmente el decreto 2158 de 1948, junto con un bloque importante de reformas posteriores, como la ley 712 de 2001, la ley 1149 de 2007 e incluso el artículo 622 del Código General del Proceso en lo pertinente. Es decir, no estamos ante una reforma puntual, es un nuevo estatuto que sustituye el régimen anterior. Y eso importa por una razón. Quien litigue o decida con la lógica del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social vigente, o que estamos acostumbrados ahora a llamar un código prepensionado, va a chocar tarde o temprano con un código que cambia un mapa de competencias, el modo de actuar tanto de jueces o litigantes
y los controles del proceso frente a dilaciones, la imposición de sanciones y los deberes de colaboración de las partes con la Administración de Justicia. Eso en primer lugar. Segundo punto. Hablemos del título preliminar. Los principios ya no son una mera retórica, sino que son directivos. Y arranco por el ADN del código. El legislador fijó principios y reglas de conducta judicial que no son adornos interpretativos, son criterios de conducción del proceso. El primero de ellos, la dirección del proceso. El juez asume la dirección con un deber explícito de garantizar derechos fundamentales como el equilibrio, la agilidad y la celeridad, atendiendo enfoques diferenciales. Y aquí hay una apuesta novedosa. El código habla de fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, orientadas a la reparación y a la reconstrucción positiva de relaciones. Dicho esto de otro modo, el proceso laboral se concibe también como una herramienta de recomposición y no solamente de condena, con la mirada puesta en la igualdad por compensación. Este concepto es muy importante y lo vamos a tocar un poquito más adelante. El segundo principio, la libertad procesal. Las normas procesales laborales son de orden público y de estricto cumplimiento, pero cuando la ley no impone forma alguna, el juez debe escoger la que le sea adecuada al logro de las finalidades. Esto es un permiso para la forma funcional, pero no para la arbitrariedad. En tercer punto, la lealtad procesal. Las partes deben actuar con probidad. Los jueces deben rechazar solicitudes o actos que impliquen dilación manifiesta o ineficaz. Incluso se habilita la intervención de terceros si el material probatorio aparece que el código se usa, el proceso se usa para simulación o fines prohibidos. Esto es relevante, pues el código habilita un control más fuerte frente al litigio abusivo. La inmediación, pero en una clave contemporánea. La inmediación ya no se entiende como una presencia física, sino que el juez debe practicar personalmente las pruebas, pudiendo valerse de medios digitales o físicos que garanticen inmediación, concentración y contradicción. De no ser posible, puede comisionarse a un juez competente para el caso. Esto es una regla diseñada para el expediente digital y para las audiencias virtuales sin la renuncia de las garantías laborales. Quinto, el principio que muchos litigantes aman y muchos jueces miran con cautela, que son el fallo extra o los fallos extra y ultra petit. El código ordena al juez reconocer salarios, prestaciones, indemnizaciones u otros derechos laborales o de seguridad social distintos de los pedidos o sumas mayores. Si los hechos fueron discutidos y están probados, extiende este deber al juez de segunda instancia cuando se trata de derechos mínimos e irrenunciables. En este punto el mensaje es claro. En materia laboral y seguridad social, la justicia material tiene prioridad cuando el debate fáctico habilita la condena. Esta sección la termino con un principio macro que aparece en el artículo 328. Fue en el final, pero no por ello deja de ser importante. Es la tutela judicial efectiva, con una advertencia expresa de la observancia diligente de términos y una sanción al incumplimiento injustificado, además del principio de gratuidad del servicio de justicia sin perjuicio de la imposición de costes. Como tercer punto que quiero resaltar, la jurisdicción y competencia. El código vuelve a dibujar el mapa jurisdiccional. Entremos al libro primero. Cuando habla de sujetos procesales, órganos judiciales, jurisdicción y competencia. En esto quiero resaltar que en la práctica se cambia la estrategia desde el primer momento. El código define una competencia general por ámbitos. Competencias del derecho del trabajo, seguridad social, derecho colectivo, arbitraje, revisión, ejecución y precisa algunos supuestos. Yo me quiero detener en un inciso que es casi una política judicial. Cuando la controversia discute el contrato de trabajo o la primacía de la realidad sobre las formas, bastará el señalamiento de su existencia para radicar la competencia en el juez laboral, incluso si el vínculo es con entidad pública, tratándose de trabajadores oficiales. Esto reduce discusiones preliminares, estériles, que se veían en la jurisprudencia y busca que el juez laboral entre al fondo del asunto sin quedar atrapado en debates formales de encuadre.
El código también incorpora asuntos específicos como el acoso laboral dentro del ámbito de la competencia laboral y precisa el bloque de controversias de seguridad social que se va a suscitar entre afiliados, beneficiarios, usuarios, pensionados, empleadores privados y entidades administradoras o prestadoras, y establece unas exclusiones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cobro o recobro de facturas de salud, responsabilidad médica y controversias contractuales entre entidades. Ahora, uno de los cambios estructurales más importantes, y quiero volver a hacer énfasis, esto no es reforma, es un cambio estructural, que es la introducción y la distribución de competencia entre nuestros amigos jueces laborales municipales, aquí los veo, que antes eran de pequeñas causas y hoy no serán pequeñas causas, son municipales laborales, y los jueces laborales del circuito, con un umbral cuantitativo. Los municipales conocerán, primera instancia, de los procesos que no excedan los de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los del circuito, por encima de esa cuantía. También se incluye el reparto único nacional, que es una muestra significativa de la relativización de los factores de competencia. Pues es una apuesta clara por la descongestión y la capilaridad territorial de la jurisdicción laboral. Cuarto punto que quiero resaltar, la digitalización y la forma de actuar tanto de juez como de litigante. Pasar del expediente de papel al expediente en red. El código aterriza la transformación digital con reglas concretas, más no con deseos. Un ejemplo de ellos. La demanda de incluir dirección física y correo electrónico o canal digital de las partes y remite expresamente a la Ley 2213 de 2022, excepto el envío preliminar de la demanda al demandado. Es decir, el canal digital deja de ser accesorio, pues se vuelve pieza estructural del acto introductorio. En el proceso ordinario, otro ejemplo, cuando se admite la demanda, el traslado se entiende surtido con el envío del auto admisorio como mensaje de datos a la dirección electrónica o canal digital informado, junto con copia de la demanda y sus anexos. Esto cambia dos cosas en relevancia. La primera, la velocidad del contradictorio, lo disminuye. Y la segunda, la carga estratégica del litigante de mantener canales confiables y trazables. Quinto punto, la conciliación. Le apuesta a un sí como cultura y a un no como barrera. Un punto que conviene aclarar, porque suele prestarse confusión, y es que el código regula la conciliación y la promueve activamente, pero señala expresamente que no es requisito de procedibilidad en los asuntos del trabajo y de la seguridad social. El proceso no se va a atascar por no conciliar antes. La conciliación se integra como técnica judicial de gestión del conflicto, pero no como un mero peaje de acceso. Esto se articula con la filosofía general que ha inspirado el código y que de cierta manera hace parte de la esencia de la jurisdicción laboral y de la seguridad social. El juez dirige, promueve acuerdos cuando son posibles, pero no sacrifica el acceso a la justicia. Sexto punto, la oralidad y la publicidad. La regla general con sanción de nulidad. Esta es probablemente la regla más dura y más transformadora al interior del código en términos prácticos. Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias se efectúan oralmente y en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo excepciones expresas y algunos autos. Además, para audiencias públicas, hoy virtuales, el auto debe suministrar los enlaces necesarios para que las partes y terceros puedan conectarse, salvo restricciones justificadas. Traduzco esto en un lenguaje de despacho judicial. Si el litigio se construye como si fuera un expediente escrito, vas tarde. Lo sentimos. La técnica se desplaza a la audiencia, la fijación del litigio, la prueba, la contradicción y los alegatos. La preparación previa de abogados y jueces se vuelve determinante. El improvisar en sala sale caro. Séptimo punto, proceso ordinario. 2 audiencias, calendario y herramientas de eficiencia. El código conserva la lógica de las 2 audiencias con reglas de integración de litis y de gestión del trámite. Lo pongo en ese escenario. Cuando se admite la demanda, el juez debe integrar la litis con quienes advierta necesarios y corre un traslado común por 10 días a demandados intervinientes. Incluso prevé intervención, artículo 18 del Código, del Ministerio Público y, cuando sea aplicable, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Luego viene un punto de gestión judicial importante. Una vez decretadas las pruebas en la audiencia inicial, el juez señalará fecha para audiencia de trámite y juzgamiento, a celebrarse dentro de los 3 meses siguientes.
Y se habilita la posibilidad, ojo, de practicar pruebas de manera inmediata cuando sea pertinente, garantizando los derechos de defensa y de contradicción. Y aquí aparece una herramienta potente, la sentencia anticipada. El juez debe dictarla de forma total o parcial antes de audiencia inicial, cuando sea un asunto o de puro derecho, cuando solo haya prueba documental no tachada o desconocida, o entre otros supuestos, convocando una audiencia pública para intentar conciliación y oír los alegatos. Si ustedes lo ven en perspectiva, es como una especie de fast track judicial que reduce ritualidad cuando el caso está maduro desde el inicio. Y quiero detenerme un momento. Fue una propuesta de los jueces laborales o de mis compañeros jueces laborales de Bogotá. Último inciso del artículo 259, porque allí hay una decisión de técnica judicial que impacta la forma de fallar. La regla general del modelo, óigase bien, es por audiencias y la sentencia debe proferirse en estrados, de manera oral y quedar registrada. Sin embargo, el código reconoce que hay escenarios en los que esa exigencia puede volverse o materialmente inviable o es impropia. Cuando el despacho no cuenta con medios electrónicos para dejar registro de la sentencia, primer supuesto, o cuando la complejidad del asunto la merite. En esos 2 eventos, el juez no suspende la audiencia, ni aplaza la decisión. Debe en la misma audiencia anunciar el sentido del fallo y exponer de manera breve las razones que la sustentan. Y luego, dentro de un término igualmente perentorio y breve, expedir la sentencia por escrito. Quiere decir lo anterior, dentro de un término que la inmediación y la publicidad de la decisión continúa desarrollándose en audiencia, pero se habilita una motivación escrita y a lo mejor más elaborada cuando el caso o las condiciones técnicas así lo exigen. Con ello, se evita que la oralidad se convierta en un obstáculo técnico y al mismo tiempo se hace que la escritura pueda ser efectiva, pero no se puede convertir en una excusa para dilatar la decisión. El octavo punto que quiero desarrollar es el régimen probatorio, el eje estructural del nuevo modelo. Y así lo digo porque si yo tuviera que señalar el punto o el aspecto en el que el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social revela con mayor claridad su identidad, la que le quisimos dar como jueces, como litigantes, como academia y como Corte Suprema de Justicia liderando este proceso, yo diría que es el régimen probatorio. ¿Por qué? Porque es allí donde se decide si la igualdad proclamada en el texto normativo se convierte en una realidad procesal o si el trabajador termina perdiendo en el tránsito a la sentencia lo que el derecho sustantivo le viene reconociendo. Como lo he venido diciendo, este código no es simplemente una modernización técnica, es la cristalización de una métrica judicial construida desde la experiencia de la jurisdicción del trabajo, con la conciencia de que la simetría capital-trabajo no desaparece cuando las partes cruzan la puerta del juzgado. Esa desigualdad se reproduce en el proceso y especialmente en la prueba. Elio Sartú, tratadista uruguayo, explicó con precisión el fenómeno. El desequilibrio es económico, subjetivo y lógicamente probatorio. El trabajador litiga sobre derechos que inciden directamente en su subsistencia. Su margen de decisión está condicionado por la urgencia y además la fuente de prueba suele encontrarse bajo el dominio del empleador. Frente a ese escenario, y aquí es un punto de polémica, trasladar sin adaptación la regla clásica según la cual quien afirma debe probar conduce a un resultado injusto. El proceso común parte de una igualdad formal, mientras que el proceso laboral parte de una desigualdad material. Esa es una diferencia estructural. Por eso, el nuevo código introduce una cláusula que, a mi juicio, es la más significativa en este terreno. El deber del juez de garantizar el principio de razonabilidad aplicando las medidas, ya lo dije y por eso lo resalto, de igualdad por compensación, pues este mandato encuentra su espacio natural en la actividad probatoria. Quiero ir más allá. La redistribución de la carga de la prueba no es una concepción graciosa para el trabajador o simplemente de papel, sino que es la consecuencia lógica del principio de igualdad material. El artículo 128 de la Ley 2452 recoge 2 criterios fundamentales: disponibilidad y facilidad probatoria. La disponibilidad, ¿qué significa? La cercanía real a la fuente de prueba. Luego, su antagonista, la indisponibilidad y sobre todo la negligente,
supone que no se conservó aquello que razonablemente debía preservarse. Por eso se dejan cláusulas fijas y disciplina procesal para que el empleador guarde registros. Por otro lado, la facilidad implica la mayor economía, rapidez y fiabilidad para producir el medio probatorio. Lo quiero dejar en términos sencillos. La carga recae sobre quien está en mejores condiciones reales de aportar la prueba. Y si somos honestos en la realidad del mundo del trabajo, debemos reconocer que en múltiples ocasiones la posición privilegiada la tiene el empleador, tales como registros de jornada, archivos internos, comunicaciones corporativas, soportes, aportes, decisiones disciplinarias. Esto no es una precisión ideológica, son datos y hay que darlos. Ignorar esa circunstancia significa premiar la indiferencia de quien posee la información y castigarle la imposibilidad a quien no la controla. Pero el código no se limita a redistribuir cargas, refuerza también las facultades instructoras. El juez laboral no es un mero espectador, debe decretar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos controvertidos, siempre dentro del marco del contradictorio y del debido proceso. Conviene precisar aquí algo que suele generar inquietud. La redistribución concreta de la carga solo se consolida plenamente al momento de fallar. Anticipar con excesivo detalle quién debe probar, qué podría rozar hacia el prejuzgamiento. Lo que sí debería existir desde el inicio es la conciencia de que la indiferencia probatoria trae consecuencias. En este modelo, ninguna de las partes puede permanecer de forma pasiva confiando en que el riesgo probatorio descansa exclusivamente en su adversario. Pero el aspecto más relevante del régimen probatorio de este nuevo código, y lo quiero resaltar, es su estándar de valoración, la libre formación del convencimiento. El artículo 133 adopta expresamente ese estándar que se diferencia de la sana crítica tradicional del proceso común. Adviértase las 3 reglas: principios científicos que orientan la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes. ¿Qué implica esto? Que la libre formación del convencimiento no es arbitrariedad, no es subjetivismo. Implica que el juez no está sujeto a una tarifa legal, pero puede formar su convicción incluso a partir de un solo medio probatorio, siempre que se motive de forma racional, objetiva y transparente. Aquí se produce un cambio importantísimo. La verdad procesal no es una verdad absoluta, es una reconstrucción verosímil de los hechos. ¿Por qué? Porque el juez debe utilizar elementos como la lógica, la experiencia y el análisis contextual para alcanzar una conclusión jurídicamente fundada. Pero esa libertad, ojo, exige una motivación más rigurosa. La publicidad y la contradicción obligan a explicar por qué se le otorga mayor credibilidad a un testimonio, por qué se prefiere un documento o por qué un indicio termina adquiriendo una relevancia decisiva. Así, la libre formación del convencimiento se constituye o se erige como un instrumento que permite materializar la igualdad por compensación que emana del artículo 3º y del artículo 133 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin ese estándar y sin su flexibilidad, el juez quedaría atado a esquemas formales que podrían frustrar la finalidad protectora del derecho del trabajo. En definitiva, el régimen probatorio del nuevo código se sostiene sobre 3 pilares fundamentales: la redistribución racional de cargas, el fortalecimiento de las facultades instructoras y la adopción de un estándar de valoración coherente con la naturaleza social del conflicto laboral. Y en ese trípode debe descansar la eficiencia real del sistema. ¿Por qué? Porque si en el proceso no se logra equilibrar la simetría en el acceso a la información y en la producción de la prueba, el derecho sustantivo corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida. El 9º punto que yo quiero abordarles es el proceso especial o los procesos especiales. Y los divido en 3 segmentos: el proceso monitorio laboral, el proceso ejecutivo y los fueros como ejes prácticos. Son 3 menciones rapiditas. En el litigio real van a ser de altísimo uso y de mayor impacto. El primero, y lo quiero resaltar en ese orden, el proceso monitorio del trabajo y de la seguridad social. Quien pretende el pago de una obligación determinada
y exigible originada en relaciones de trabajo y de seguridad social que a veces la precariedad probatoria es notoria, cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, puede promoverlo y puede presentarse de manera virtual o verbal cumpliendo ciertos requisitos. Esto abre una vía expedita para pequeñas acreencias. En segundo punto, quiero resaltar la potestad oficiosa del juez para ejecutar las obligaciones laborales y de seguridad social. En esto la ley 2452 estableció reglas poderosas para los jueces a fin de generar tanto reglas de pago privilegiadas a las acreencias laborales, incluso al interior de un proceso concursal. Y tercero, los procesos de fuero. El código mantiene el eje del fuero sindical y a partir de ahí hace una extensión procedimental a otro tipo de fueros. Se dejó de forma enunciativa, como la maternidad, la discapacidad, el fuero de prepensionado, el acoso laboral, el fuero circunstancial, y aquí queda la cláusula, entre otros, que está inserta en el artículo 300 de la ley 2452, aplicando un procedimiento propio del reintegro. Inclusive se menciona que el fuero de maternidad incluya al cónyuge o pareja cuando no tenga empleo formal derivada de la sentencia de la Corte Constitucional. Son definiciones con alto impacto en litigios de estabilidad laboral reforzada. Décimo punto, medidas cautelares. El proceso laboral también se protege o se blinda desde su inicio. Un giro práctico relevante. En los procesos declarativos, ordinarios y especiales de fuero, desde la presentación de la demanda y a petición del demandante, pueden decretarse medidas cautelares, tales como la inscripción de la demanda, u otras que el juez considere razonables, con pasos posteriores y con reglas de caución. Estas situaciones, artículo 315, 316, fortalece la eficacia real de las sentencias laborales y las blinda desde el primer momento, es decir, desde su declaración. Como un décimo punto, los recursos extraordinarios, los recursos de casación con umbral y selección. Y aquí hay que tener un especial cuidado, porque quiero cerrar con un cambio de filosofía en materia de casación. El código define fines del recurso, unidad o integración del ordenamiento, eficacia de instrumentos internacionales, protección de derechos constitucionales, control de legalidad y la unificación de la jurisprudencia. Luego fija un segundo umbral. Ojo con este umbral. Son susceptibles de casación las sentencias de segunda instancia de los tribunales en procesos declarativos, bien sea ordinarios o especiales, cuando el valor de la decisión desfavorable exceda del interés de los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No son sentencias de los juzgados de segunda instancia, son sentencias de segunda instancia de los tribunales. Lo más novedoso de ello es un puente institucional. Aun cuando no se cumpla el interés jurídico y económico, se habilita la selección de sentencias para unificación, protección de derechos y control de legalidad, oficiosamente por la sala o por remisión motivada de los tribunales, con un trámite y unos criterios objetivos basados en la unificación jurisprudencial o subjetivos con enfoques diferenciales. Incluso se prevé la posibilidad de inadmitir motivadamente cuando exista identidad esencial con la jurisprudencia reiterada, salvo que se demuestre la necesidad de variar, precisar o modificar el criterio imperante. Aquí la casación se acerca a una lógica más selectiva, una proporción entre menos cantidad y más calidad, junto con una función unificadora, sin perder, a lo menos en el diseño, la posibilidad de tutela de derechos cuando el caso así lo exige. Estos son los 11 puntos. Quiero cerrar con lo que nos exigirá el código como cultura profesional. Y quiero dejarles más bien 4 ideas. La primera, el código instala un modelo de juez director y de litigante responsable, con la lealtad procesal, la sanción frente a las dilaciones, control de términos, etc. La técnica no es solamente argumentar bien, sino litigar con disciplina procesal. En segundo lugar, el proceso laboral se vuelve, por diseño, un proceso de audiencia virtual y de expediente digital. Quien no domine
la fijación de litigio, la prueba y la oralidad va a sufrir en este sistema. La tercera, el código trae una transición formal y una obligación de formación, no es accesoria. El propio estatuto exige la especialidad de jueces y magistrados en derecho del trabajo o seguridad social y ordena un plan de formación desde la Escuela Judicial, que aquí lo vimos, la doctora Espósito fue muy clara, ya lo tenemos y ya vamos a contar con él. El cuarto, la tutela judicial efectiva, una decisión motivada en un plazo razonable, con garantías. Este código nos pone en una tarea o con una tarea concreta, adaptar nuestra práctica para que la justicia laboral sea más rápida, más accesible y más eficaz. En suma, no es una reforma procesal, es un rediseño institucional. Y de aquí el reto para la judicatura, o sea, nosotros, y para la abogacía es cultural. Dominar la oralidad, comprender la carga dinámica de la prueba, ejercer con responsabilidad la dirección del proceso y mantener así la perenne vocación protectora que caracteriza al derecho del trabajo y de la seguridad social. No siendo más, les agradezco a todos la atención. Muy amables.